Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Gracias por sintonizarnos en este cuarto episodio de este podcast en el que hablamos del feminicidio desde una mirada psicoanalítica. El día de hoy, como todos los días, nos acompaña nuestra invitada Iris. Ay, hola, ¿qué tal? Perdón, me agarran comiendo. ¿No gustan? ¿Tantito? Provecho. Gracias, gracias. Y nuestra compañera Carla. Hola a todos, buenas tardes. Provecho, Iris. Gracias por Gracias, acompañarnos gracias. el día de hoy, chicas. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que hemos estado abordando durante estos episodios. Em, Recordemos que pues nos centramos como en esta problemática del feminicidio, puesto que en nuestro país, en nuestra cultura, es muy común ver mucha violencia hacia la mujer. ¿No? De ahí nos preguntamos por qué hacia la mujer, por qué se ataca el cuerpo de la mujer, por qué se violenta, por qué se mata, ¿no? En el feminicidio. ¿Qué es lo que podemos decir desde el psicoanálisis a partir de esto? Y pues bueno, eh, esto nos llevó a hablar acerca del cuerpo, eh, un cuerpo que desde la modernidad ha sido considerado como lo más propio del ser humano, el lugar donde se va a inscribir su verdad, ¿no? Y hablábamos acá un poquito de Freud, acerca del cómo él comienza a tratar a estas mujeres que comienzan a expresar su malestar en el cuerpo, ¿no? Hablábamos de mujeres que dejaban de ver, dejaban de escuchar, que se les paralizaba cierta parte del cuerpo y pues Freud comienza a trabajar con ellas mediante el habla, eh, comienza a escuchar lo que estas mujeres tienen que decir y a encontrar como esos puntos donde se localizaba su angustia en su discurso, ¿no? Y también, pues hablamos un poquito sobre la feminidad del episodio pasado. Eh, Nos pareció un tema como muy interesante, pero también muy subjetivo desde el psicoanálisis. Hablábamos sobre la postura de Freud, cómo explica la feminidad, cómo la explica Lacan. Y bueno, nos surgieron también muchas preguntas, ¿no? Acerca de esto. Creo que eso ha sido lo importante de estar abriendo como esta conversación, el que a partir de la investigación que se hace, pues abrimos nuevas preguntas, ¿no? Que nos llevan como a intentar discutir por qué desde el psicoanálisis cómo es que se podría explicar el feminicidio. ¿Qué opinan, chicas? ¿Ustedes cómo han visto el transcurso de este trabajo? A mí en lo personal me ha encantado estar trabajando con ustedes, estar investigando de este tema que aparte de ser a nivel mundial, pues le compete mucho a México como uno de los países en los que más feminicidios se cometen. Me ha gustado escucharlas porque tienen opiniones y lecturas que se me hacen muy interesantes. También no sé ustedes si lo han sentido, pero yo siento un poco de tristeza, frustración, toda esta situación que se vive de feminicidios, de violencia, también pues el que la sociedad misma intente callar un poco a los movimientos feministas me, me causa tristeza y siento que esta labor que estamos haciendo, estos podcasts que estamos compartiendo, son una herramienta para que al menos una parte de la sociedad nos informemos un poco más. Creo que la información es una herramienta para poder, no sé si erradicar, pero sí disminuir toda esta violencia que se da al menos en México. Sí, Carla, esto que mencionas me parece súper importante como rescatar la palabra erradicar, ¿no? Eh, Al menos yo desde mi punto de vista, este,
con lo que hemos estado abordando desde el psicoanálisis, me surge esa pregunta. O sea, ¿de qué forma se podría erradicar la violencia o, sí, contra la mujer, ¿no? ¿De qué forma? ¿Sería posible en esta época con todo lo que se está viviendo? Em, ya lo veíamos, creo que un poquito, mm, en la lectura que se realizó de Deleuze y Guattari, en el que proponía, ¿no?, que justo la feminización quizá de una sociedad tiene mucho que ver con el que los hombres sean los que devengan mujer, ¿no? También, para que ya las mujeres o la feminidad no sea un, un devenir minoritario, porque creo que a lo largo de toda la historia las mujeres siempre, o lo femenino ha sido lo minoritario siempre. Creo que lo revisábamos al principio del podcast, en los primeros episodios, en los que nos hacíamos justo esta pregunta de si el psicoanálisis, perdón, si el feminicidio era un síntoma, o lo podríamos llamar como un síntoma de la época actual. Entonces, a mí esa parte me parece súper importante lo que mencionas, ¿no? El erradicar, ¿no? Y hasta qué punto podríamos hablar de esto en la época actual, o si realmente podemos esperar eso y bajo qué condiciones se podría dar. ¿Tú qué opinas, Iris? ¿Qué te parece? Sí, precisamente, pues se me hizo bastante interesante todo lo que han mencionado, pero primeramente también quiero como agradecerles a ustedes de antemano porque es un trabajo que he disfrutado mucho hacer, la verdad. También creo que es un trabajo fuerte para nosotras como mujeres porque es un tema que nos compete, ¿no? Más ahorita en la actualidad que este tema de los feminicidios siempre han estado, ¿no? Pero hoy en día es precisamente cuando cuando las mujeres estamos alzando más la voz, cuando los movimientos están más fuertes, ¿no? Están luchando no contra ser superior al hombre, sino con ser igualitariamente al hombre, ¿no? La igualdad de géneros. Y esto de qué manera se puede erradicar, y con tu pregunta de ¿el feminicidio es un síntoma de la época actual? Pues vaya, nos compete hablar de la época actual, ¿no? Pero creo que ese hecho ha estado en varias épocas, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que mencionas de Freud, ¿no? De cómo se descubrió la histeria, de cómo se descubrió que las mujeres no tenían voz. Entonces, pues sí creo que es un síntoma de la época actual y gran parte tiene que ver con el discurso del amo, que es el capitalismo. Eh, yo sí creo que hay como gran parte de influencia en el discurso que se permea, porque, bueno, en el capitalismo nos han enseñado que el consumismo es, es lo primordial, ¿no? Y que un cuerpo se ve como algo domesticado, algo numerado o contabilizado. Entonces, desde ese discurso y agregándole tal vez como este factor de la feminidad, y aquí yo me hago la pregunta y me la sigo haciendo, de hablar de feminidad es hablar necesariamente de la mujer, porque nosotros nos separamos un poquito de mujer y hombre, ¿no? De los géneros. Claro, es muy importante hablar de ello, ¿no? Pero hablamos más de la feminidad y la masculinidad, visto desde el psicoanálisis, en donde se habla de un goce otro, o que en este caso Freud toma como faltante de algo a la mujer. Y desde ahí se puede, tal vez me atrevería un poquito a criticar esta parte, ¿no? Porque, bueno, desde ese discurso se pues está permeando todo, ¿no? Para decir, tú eres mujer, te falta algo y por lo tanto eres un ser faltante. Y como mujer tomas un rol que tal vez no debiste de tomar, ¿no? O sea,
y no porque hayas querido, no, 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 sino porque el discurso te permea, ¿no? Entonces, incluso Freud pues se me hizo como bastante atrevido, de que incluso el ser mujer estaba cuestionado con la propia mujer, ¿no? Como de, ¿está bien que yo sea mujer? ¿Acaso estoy loca? ¿Acaso soy nada más una histérica? Entonces, con todas esas preguntas que nos permean, pues yo creo que es bastante difícil erradicar tal vez un discurso que ha estado de época en época en época, pero no es imposible. Yo creo que precisamente am, todas las mujeres que ahorita están en esa lucha están tratando como de erradicar ese tipo de discursos patriarcales y machistas y que ya no se sientan con el derecho de atacar nuestro cuerpo, de atacar nuestra integridad y de callarnos una vez más, ¿no? ¿Qué opinan? A mí me gustaría resaltar, retomando un poquito el capítulo anterior de la feminidad, el cómo pues Freud se refiere al- a la feminidad, se refiere a esta como un enigma. Entonces, ¿por qué la mujer, por qué la feminidad un enigma y por qué la masculinidad no? ¿Por qué hace ver, al menos Freud, eh, a la mujer como esto que no se alcanza a comprender o que es difícil de poder entender o interpretar? Eh, Algo que es ambiguo o también metafórico. También asocio enigma como algo oscuro o equívoco. Entonces me pregunto si el hombre es algo certero, entonces la mujer qué es. Y si todo esto lo ha decidido como tal la sociedad, o quién lo ha decidido. Sí, ay, a mí me parecen súper interesante lo que mencionan las dos. La verdad me gustaría rescatar ambos, ¿no? Tanto aquí la crítica que hace Iris sobre el cómo se atreve a proponer Freud a lo mejor eso, ¿no? Creo que sería también importante situarnos en la época, ¿no? En el contexto en el que se desarrolló Freud. Eh, claro, era completamente así, ¿no? En el que pues las mujeres no podían hablar de ciertas cosas. eh, entonces comienzan como a llevarlo al cuerpo, ¿no? A exteriorizarlo. Eh, Ahora, sobre lo que mencionan de Lacan, ¿no? Del goce otro, del cómo la mujer es un enigma, ¿no? Me parece súper interesante porque creo que de acuerdo a lo que hemos estado investigando, ¿no? Para Lacan, al momento de nacer, desde antes incluso somos sujetos del discurso del otro, ¿no? Desde antes de la concepción incluso lo menciona. Y creo que posteriormente con lo que propone Freud acerca del complejo de Edipo, el cómo cada uno supera el complejo de Edipo, ¿no? El hombre pues es con el complejo de castración, ¿no? Y me parece súper importante lo que mencionabas, Carla, eh, por qué la mujer es un enigma, ¿no? ¿Por qué en la mujer hay la falta? Sin embargo, creo que si lo vemos desde el psicoanálisis de Lacan, a lo mejor no hablaríamos de una falta como tal, sino de la ausencia, ¿no? Recuerdo mucho esto del capítulo pasado, en el que hablábamos de que a la mujer al estar, no digamos consciente, pero que pasó por eso, ¿no? Por la castración como tal, ¿no? El ella no tener el falo, eh, da cuenta de esto justamente, de que no se está completo en su totalidad, de que no hay decir que diga todo lo que queremos decir, que siempre va a haber algo en el que, algo falte, ¿no? Creo que eso es muy importante, al menos desde la postura de Lacan.
en la que al ser sujetos del lenguaje, de un discurso, al hablar, en ese momento ya no tenemos certidumbre de una verdad, ¿no? De que se pueda decir un todo. Entonces me parece muy importante el cómo se posiciona todo esto en respecto al goce femenino, y cómo se relaciona también con el complejo de Edipo, ¿no? Desde el que pues sí, la figura femenina es un sujeto castrado, entonces puede tener, em, o puede dar cuenta más bien de esa ausencia de algo que no se puede decir, no se puede expresar con palabras porque no nos alcanzan. Sin embargo, es algo que se puede sentir en el cuerpo femenino, y cosa que a lo mejor el goce masculino no llega a esto, ¿no? A mí se me hace súper interesante y me hizo reflexionar mucho, ¿no? En el que quizá mm, no sea la mujer la que envidia, ¿no? Pues sí, que el varón tenga el falo simbólicamente, sino que quizá es al revés, ¿no? Que sea pues sí, la mujer, el varón, el que envidie a la mujer, ¿no? Porque tiene algo de lo que no puede hablar y de lo que quisiera saber, ¿no? Quisiera averiguar qué es eso, pero tampoco la mujer sabe qué es, ¿no? Ni siquiera puede decirlo con palabras. A mí se me hizo una postura muy interesante, se me hizo, la verdad, muy bella el poder llegar a esta reflexión, el pensar a la mujer como el que también posee el goce fálico, pero que tiene algo más, ¿no? El goce otro, como eso que se puede sentir en el cuerpo, pero que no alcanzan las palabras, no se puede explicar, no se sabe qué es. Creo que por esa parte del enigma se me hace algo muy interesante, ¿no? De acuerdo a lo que ya pues les he mencionado, ¿no? Al psicoanálisis de Lacan, ¿no? Desde donde dice que hay una ausencia, que hay una falta, desde el momento en el que somos sujetos hablantes seres. Entonces creo que todo eso me gustó mucho que lo mencionaran, ¿no? Se me hizo como bien importante rescatarlo. Lo que ustedes mencionan, creo que sería un punto, al menos desde mi punto de vista, un punto central en la investigación que hemos estado haciendo, ¿no? Me generó mucho entusiasmo el que hayamos llegado a estos temas. A mí me gustaría aquí, igual de retomar de la conferencia de Freud, pues a la mujer como, no sé si se escuche trillado, pero arte, algo complejo, algo hermoso, no porque sea algo complejo quiere decir que esté mal, sino al contrario, algo a descubrir. Y, y aquí Freud mencionaba, si no mal recuerdo, al final de la conferencia 33, que para saber acerca de las mujeres, de la feminidad, pues debe de ser mediante la experiencia de la vida, porque no es algo que nosotros podamos leer y tener en mente. Es más allá de eso, la feminidad, la mujer. También Freud nos dice que nos dirijamos a los poemas, que aquí vamos a entender un poco más lo que es la feminidad, lo que es la mujer, o que esperemos hasta que la ciencia o algo nos diga realmente un significado más profundo de lo que es la mujer. Esto me parece muy hermoso. Sí, yo quisiera decir algo respecto de eso porque creo que mm, varios autores han como intentado explicar lo de el goce otro o esta cuestión de la feminidad y varios autores optan por presentarlo de una manera más artística, ¿no? De plasmarlo tal vez en una poesía o tal vez en una cinematografía o en algún cuento. Y Lolita ya, este, y pues la verdad es que a mí esto también me parece muy bello, ¿no? Cómo se ve, podría como tener dos vertientes, ¿no? El ver a una mujer como un enigma, tanto el tormentoso que es tal vez para el hombre como aceptar esta feminidad, ¿no? Como de
de que no se puede explicar con palabras y se habla como de esto que mencionaba Abril, de la envidia, o también por otro lado, tratar de descubrir ese enigma de lo bello que es la feminidad, de lo bello para explicar lo que es ser mujer. Entonces, pues creo que es un gran como tema, precisamente porque también va como, implementa como la creatividad y no solo para explicar esto, sino también para dar cuenta, ¿no? De este tipo de problemáticas. Puede ser desde un podcast hasta un poema o hasta un performance, o que los performances son muy bellos, ¿no? No hablas, simplemente con el cuerpo explicas. Puede tener una pequeña reseña ahí de lo que significa tu performance, pero en sí es muy subjetivo esto, ¿no? Y tú como posicionarte como mujer con respecto a, no sé, un performance que quiere expresar lo que es la feminidad, se me hace muy bello que también sea como esta libertad, como de decir esto como mujer, soy esto como mujer, aceptarse como mujer, verse como mujer y descubrirse como mujer. Entonces, sí, esto me parece muy, muy bello. Y sí, ¿qué opinan? Ay, sí, no sé, ahorita se me vino a la mente esto que mencionabas en el de, bueno, en el cómo explicar la feminidad, ¿no? Recuerdo que leí un poquito por ahí y se hacía una crítica, una autora hacía una crítica acerca de por qué no se ha como llegado a alcanzar a explicar esta feminidad, ¿no? Incluso hacía otra crítica diciendo que a lo mejor las que teníamos que intentar explicarlo somos las mujeres psicoanalistas, ¿no? Como si los psicoanalistas no han podido, Jeje. a lo mejor eso es un tema que le corresponde a las mujeres como tal, a las psicoanalistas, ¿no? Entonces, el que se haya abierto como este espacio en el que podamos reflexionar sobre esto un poquito, el pensarnos también a nosotras, se me hizo como algo muy, muy bello, muy como fructífero, ¿no? Creo que es una reflexión importante que si bien no sé cuál sea el propósito del autor, ¿no? Al lanzar esto, no sé si sea una crítica, no sé, pero creo que de alguna forma podría tener razón, ¿no? Creo que también lo revisábamos en los podcasts anteriores, el que siempre se ha pensado a la mujer, su feminidad, todo lo que tiene que ver con ella desde la posición masculina, ¿no? Y llega un punto en el que creo que lo hemos estado viendo en la actualidad mucho, ¿no? En el que las mujeres dicen, bueno, es que nosotras hay que pensar sobre nosotras mismas, ¿no? Hay que escribirnos, hay que hablarnos, hay que expresarnos, ¿no? Y pues hay muchísimas formas, ¿no? Tanto que se ha escrito, eh, como tú mencionas, ¿no? Las cosas artísticas, creo que eso también es algo como muy digno de ver, de observar, de escuchar, ¿no? El qué se tiene que decir, el qué se está pensando acerca de la mujer, de la feminidad, de todo esto, ¿no? Se me hace muy importante también. Al descubrimiento de lo que es ser mujer o incluso de lo que es ser hombre, no debería ser tan tormentoso como lo plantea la sociedad hoy en día. Al contrario, creo que debería ser un camino que sí, no todo es color de rosa, porque el simple hecho de ser humano conlleva el sufrimiento, pero también no debería de haber eh, situaciones tan terribles como las que vivimos hoy en día y como la que tratamos en este podcast, que pues es el feminicidio, ¿no? Eh, a fin de cuentas, no, pues no se habla de que la mujer sea superior,
o que el hombre sea superior. Simplemente se busca que la mujer sea escuchada, no, y que no se sientan con el derecho de atentar con su vida. Sí, sí, me parece muy, muy interesante esto. Creo que ya aquí tendríamos o podríamos analizar, ¿no? ¿Cuáles son como todos esos puntos que culminan en estas situaciones, ¿no? De violencia, porque no estamos hablando de violencia, pues sí, en general, ¿no? De hombres que asesinan hombres o de mujeres que asesinan mujeres. Estamos hablando de violencia de género, ¿no? Porque creo que lo podemos definir así, es un hombre atacando a una mujer, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Al principio del podcast, para empezar toda esta investigación, nos hacíamos esa pregunta, ¿por qué, ¿por qué es el hombre el que busca aniquilar a la mujer? ¿Qué busca, ¿no? ¿Qué, qué, qué quiere decir con esto, ¿no? Con este síntoma, con estas acciones, ¿qué es lo que quiere decir? Eh, Les, les agradezco, compañeras, todo lo que han mencionado. Me parece muy hermoso, muy gratificante, muchísimo aprendizaje para mí, para las personas que nos escuchen. Creo que también para ustedes el escucharnos entre nosotros es muy bonito y gratificante. No ha sido un trabajo fácil, hay mucha información, muchas lecturas, pero quiero aquí eh, no hacer un compromiso, pero sí decir que yo, Carla, yo psicóloga, me siento comprometida con, con las personas que han sido violentadas en cualquiera de los tipos, ya sea física, sexual, psicológicamente. Me siento comprometida por el dar a conocer este tema. Me siento, ojalá en algún momento, comprometida por atender a esta población que ha sufrido violencia, que ha sufrido pérdidas de hermanas, hijas, sobrinas que fueron asesinadas, víctimas de feminicidio. Y creo que el papel del psicólogo es informar, educar, difundir y conocer los factores que como sociedad nos permitan y que podrán permitir que esta violencia ya no se genere al menos en gran escala contra la mujer. No quiero hablar de que vamos a erradicarlo, como mencionábamos al principio, pero sí que va a disminuir, sí que va a haber más conciencia, sí que va a haber más información. Ese es mi papel que yo veo como Carla, como psicóloga, el poder sensibilizar a las personas de este tema me parece fundamental. También, pues les mencionaba, ¿no? La atención que se debe de dar en futuras sesiones, ya me veo a futuro, pero en futuras sesiones, esta debe de ser de calidad, debe de ser un, un momento de unión en el que la persona víctima se sienta cómoda, porque no lo ha sentido a lo largo de o en parte de su vida. Entonces, este es mi compromiso también seguir investigando, platicando con ustedes, porque tienen más ideas para mí. Y bueno, eso es lo que me ha dejado mucho este trabajo que he podido ir compartiendo con ustedes, chicas. Gracias, Carla. Me conmueve mucho escuchar esto, sí, el elaborar este trabajo entre nosotras como mujeres de un tema que nos interesa como mujeres, que nos afecta, eh, desde nuestra posición como psicólogas, como esperemos algún día psicoanalistas, pues creo que es un trabajo, como tú dices, algo complicado, es delicado hablar también de este tema del feminicidio, ¿no? Por todo lo que abarca. No complicado porque sea eh, imposible de explicar, sino porque toca muchos puntos débiles, ¿no? En especial
como nosotras también como mujeres. Creo que al elaborar este trabajo también tuvimos muchos momentos de reflexión, muchos momentos en los que comenzamos a ver cosas que no veíamos antes, cosas que no escuchábamos antes, y creo que eso también es muy importante de rescatar. Em, Igual para concluir, pues me gustaría recalcar, ¿no? La importancia de este tema del feminicidio, recalcar que es un problema que, o una problemática que nos corresponde a todos, a todas, a todos, eh, y que pues se abre, ¿no?, la invitación a que se siga hablando, a que se siga trabajando, se siga investigando sobre este tema. Nosotras nos dimos cuenta, ¿no?, a lo largo de todo este trabajo nos surgían nuevas premisas, nos surgían muchísimas preguntas. Creo que lo enriquecedor de este trabajo fueron las preguntas que nos pudieron surgir durante el trabajo y aún, ¿no? Creo que esto también es una invitación para nosotras, para que podamos seguir trabajando sobre esto. Sería muy interesante, ¿no? Muy importante también. Y pues bueno, creo que nos despedimos y dejamos abierta la discusión de este tema con algunas preguntas que nos surgieron a lo largo del trabajo, ¿no? Empezamos con por qué se aniquila el cuerpo femenino, por qué la violencia hacia la mujer, por qué cuando hablamos de violencia a la mujer o feminicidio es un hombre el que atenta contra la vida, por qué parece que lo diferente le causa problema a la figura masculina. Eh, Podríamos llamar esto una forma de apropiarse o de poseer también un cuerpo femenino, algo que pues siempre ha estado como subyugado a, al varón, ¿no? Siempre. Eh, mm, y pues creo que una de las preguntas más centrales a las que llegamos eh, y que queda y se busca con el sometimiento o el asesinato de una mujer alcanzar aquello que ni siquiera la mujer puede alcanzar o puede decir o puede expresar. Entonces, pues se queda abierto este tema de discusión. Mm, Esperemos que se pueda hablar más de esto, que se siga investigando, ¿no? Que nosotras mismas podamos seguir abordando este tema. Y pues yo me despido con eso. Muchas gracias por escuchar estos capítulos, por escuchar este último. Y pues muchas gracias a mis compañeras Iridian y Carla. Gracias por su trabajo y por su dedicación al tema. ¿Cuál último? Si vamos a seguir sintonizándonos con más capítulos de esto. Claro. No, sí, yo les quiero agradecer muchísimo a las dos por realizar este trabajo pues en conjunto conmigo. He aprendido muchísimo de ustedes y creo que también esta es una invitación porque pues eh, tanto que más mujeres sigan difundiendo este tema como ellas quieran expresarlo, como también que haya más comunicación entre nosotras, porque se aprende demasiado, ¿no? Y pues sí, la finalidad como de esto es que tal vez nosotras podamos incidir un excelente trabajo allá afuera como psicólogas o como psicoanalistas eh, para aquella mujer que fue violentada. Eh, y pues la verdad, a mí me encantaría seguir trabajando con ustedes y seguir aprendiendo de ustedes. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes por sintonizarnos y pues a ustedes. Las te quiero mucho. Gracias a todos, buenas tardes.